faro a Colón. En México están derribando la estatua. La estatua de Colón. Sí. Entonces, esa maldición que nos trajo Cristóbal Colón, que no llegó a esos países del continente americano como fueron Colombia, Venezuela, Panamá. Yo estuve en Panamá el año 79, 80, y allí la raza indígena está, los aborígenes están idénticos. Yo fui a la isla San Blas y a la isla Contadora, y allí Colón no fue a saquear porque allí no había oro. Entonces esa maldición que nos deja Cristóbal Colón aquí en esta isla es lo que trae como consecuencia que entonces traen negros africanos, y esos negros africanos se van apoderando de la parte occidental de la isla, y ahí van creando su cultura, traen su cultura, y los franceses se apoderan de esa zona y traen esos negros africanos. ¿Qué sucede? Que para que lo que no lo saben, Haití, la parte occidental de la isla, era la colonia que más riqueza le aportó a Francia. Sí. Óigase bien, en los años 1700. Previamente a esa devastación económica, entonces dividen la isla. Y le quiero decir a mucha gente que habla que somos media isla. Nosotros no somos media isla. Nosotros somos 3/4 de isla, porque Haití tiene 27.750 kilómetros hoy día. Nosotros tenemos 48.500 y pico. ¿Y a qué se debe eso? Cuando se firmó el tratado de Ruizy, el primer tratado de Ruizy, 1690, posteriormente el tratado de Aranjuez, que ratificaba los puntos de división desde la bahía de Manzanillo hasta el río de Pedernales. En el Aranjuez se ratifican esos puntos, y para desgracia de este país entonces se firma el Tratado de Basilea, 1793, 24, cuando ratifican, y además de ratificar también, Francia le da la parte oriental de la isla. España le da la parte oriental de la isla a Francia. A cambio de que ellos se salieran de una invasión que estaba ya... Napoleón invadió a España en busca de poderío, y entonces esta fue la negociación. Pero ¿qué sucede? Que Haití, con toda esa riqueza que hubo, ellos no supieron administrarla. Entonces, ¿qué sucede? Para desgracia, diría yo, de ellos mismos, el segundo país, después de Abraham Lincoln, que emite su abolición a la esclavitud, 1801, fue Haití. Y luego, entonces, se independizan de Francia. Esa razón de independizarse de Francia, entonces queda como origen a que Francia le pone una sanción y lo castiga. Que le debió un dinero. Se lleva a Toussaint-Louverture y muere en Francia. Y a partir de ahí, de esa situación, llega la desgracia de Haití. Entonces, ese país, con su política... Hizo un bloqueo también. Lo bloqueó. Un bloqueo naval. Claro. Entonces, a partir de ahí, ese país ha caído en una desgracia que nosotros, lamentablemente, hemos tenido que cargar en los hombros. ¿Qué pasa? Que cuando vienen las épocas de lucha para independizar, separarnos de Haití, el primero que lanza la proclama fue Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Palo Hincado. Sí. Luego, que aunque muchos historiadores dicen que esa es la primera república es la de José Núñez de Cáceres, bisabuelo mío, José Núñez de Cáceres, del 1821. De diciembre del 1821. Entonces, lo que se conoce como la independencia efímera. Breve. Sí. Y a partir de ahí, 3 meses después, entonces trae como consecuencia que el 9 de febrero nos intervienen los haitianos. Muchos historiadores ahora dicen que no, que los haitianos no intervienen. Pero mire qué detalle, y yo estoy seguro que ningún historiador se ha referido a eso. Cuando se firma el Tratado de Basilea, Francia era dueño de la parte oriental de nosotros, la española. Sí, lo que hoy es Haití. Exacto. ¿Qué sucede? Que cuando Francia abandona Haití, Francia nos reclama la parte nuestra, que era la que le correspondía en el Tratado de Basilea. Sí. Nosotros pertenecíamos a Francia, de hecho,
y de derechos en el Tratado de Basilea, España le dio esta parte a Francia. Pero Francia tampoco reclamó la parte y eso da como consecuencia que entonces los haitianos se inventan que la isla es única e indivisible y entonces no intervienen Boyer no interviene, pero también Mussolini, cuando Mussolini llega, Mussolini fusiló todos los blancos de Salines. De Salines fusila a todos los blancos que habían en Haití, franceses, y ellos se apoderan. Y el color negro para ellos es ¿cómo se llama? Un derecho, que ellos no quieren saber de los blancos. Sí. Ellos son racistas. Una matación de blancos. Una matación de los blancos de Salines en aquella época, 1805, 1810, por ahí, fusilaron. Entonces ellos se quedaron, la raza negra es su esencia. Ellos no quieren saber. Entonces, ellos no quieren saber ni de los mulatos. No, de los mulatos tampoco. No querían saber. Tenía que ser negro obligado. Tiene que ser negro obligado. Entonces, esa situación de Haití es que nos está a nosotros perjudicando hoy día. En la actualidad, esa invasión pacífica que ha sufrido el pueblo dominicano durante los últimos 16 años de gobierno PLDista, el presidente la está enfrentando ahora. Pero óigame un dato que le voy a dar. Sí. Aparte del tratado de Ruiz y Aranjuez, 1929, Horacio Vázquez le cedió 4.572 kilómetros del territorio nuestro. ¿Usted sabía ese dato? Sí. Del territorio nuestro. Donde nació Pedro Santana. Exactamente. Después de la intervención americana en 1916, entonces, en esa época, con la anuencia de los americanos que invaden Haití en 1915, perdón, y en 1929, con la anuencia de los americanos, Horacio Vázquez le cede al presidente de Haití 4.572 kilómetros. Pero vaya más lejos, ya Trujillo en 1936 le cede 628 kilómetros más a Haití. Sí. ¿Con qué finalidad? Para que el gobierno haitiano supervise a los dominicanos que están en Haití, para que no se organicen en movimientos de protesta contra Trujillo. ¿Usted sabía ese dato? ¿Usted está de acuerdo con lo que se está haciendo con las embarazadas haitianas en la actualidad? Mire, hermano, es que cualquier país civilizado, ¿por qué ellos no critican lo que están haciendo los americanos ahí en el Río Bravo, de México con Estados Unidos? Que critiquen eso. Estos organismos, mire, ¿tú sabes cuántos kilómetros cuadrados tiene Canadá? Canadá tiene 9.900.000 kilómetros cuadrados, lo que tiene son 47 millones de habitantes. Estados Unidos tiene 9.800.000 y pico de kilómetros, y lo que tiene son 330 millones de habitantes. Francia tiene 700.000 kilómetros cuadrados, y lo que tiene son 67 millones de habitantes. ¿Por qué Francia, que devastó Haití, no coge esos haitianos y le hace fábricas, hospitales, le hace escuelas, terreno, le paga esa deuda social? Y se lleva parte de esos haitianos a trabajar a su territorio, para devolverle a ese pobre pueblo la miseria que está pasando y devolverle parte de las riquezas que se le llevó. Le doy esos datos históricos para que usted vea. Cuba tiene 110.000 kilómetros de habitantes. Sí, que es más grande que está ahí. Más grande que nosotros. Y nosotros tenemos la 3/4 parte de Haití. Por eso es un problema de ellos, porque tampoco ellos no piensan en control de natalidad. Ellos son devastadores. Ni se vacunan, ni nada. Ni se vacunan, ellos son devastadores. Eso no se le puede llamar Estado ni país, sino un conglomerado humano. Es lo más que se le puede decir. Entonces yo soy de opinión, pero vamos más lejos. El control hay que ponerlo en la frontera. Mujer que vaya de 6 meses para adelante a intentar, que sea con una visa, hay que ponerle, porque usted va a Haití, señor, yo he ido a Haití 3 veces, 2 veces en avión y 2 veces, una vez por tierra. Y yo voy con una visa, y tan pronto usted tiene allí su tiempo. Mi sobrina vivió como 11 años en Haití, y tenía salón de belleza, y hubo un momento que ella tuvo que irse de Haití. ¿Su opinión sobre la labor que está realizando el presidente de la República, Luis Abinader? Yo admiro y aplaudo
que todas las mujeres embarazadas que lleguen a la línea fronteriza sean devueltas, que vayan a resolver sus problemas en su país, porque el país está gastando miles de millones de pesos en esas mujeres haitianas y en declarar los hijos de ellos. Entonces, es una invasión pacífica que yo lamento mucho que mis bisnietos, tataranietos, van a tener que enfrentarse a los haitianos, como hicimos nosotros en la guerra independentista de 1844, que nos invadieron 14 veces, y las 14 veces lo vencimos. Sí. Posteriormente vienen los mismos españoles sinvergüenza de 1492, entonces nos invaden también con los bandidos de Pedro Santana, anexa la isla. Entonces vienen ellos a apoderarse. ¿Usted está de acuerdo que saquen a Pedro Santana del Panteón? Lo digo en mi libro, Pedro Santana, lo dije en la última nota que mandé, que a Pedro Santana hay que sacarlo y la pólvora, quemarla si es posible, quemarla, porque es un traidor, es un bandido, que de héroe no se le puede quitar. Sí, hizo un papel de héroe en un momento determinado y después se viró. Porque anexó la isla a España, mira lo que surgió. El grito de Capotillo, donde le demostramos de nuevo, que quiero referirme a Enriquillo, que fue brevemente, que lo estamos terminando, el decreto del presidente lo admiro, lo aplaudo, para resaltar la figura de Enriquillo. Enriquillo tiene una historia, y fue que cuando él se insubordinó en 1519, se insubordinó en la montaña de Bauruco, creó lo que se llamó la guerra irregular o guerra de guerrilla. Guerra de guerrilla. ¿En qué consistía? En que ellos cortaban los pedazos de rosca, y cuando los españoles iban a pelear, por ahí, se la derrumbaban. Y entonces le hacían guerra de frente, le mataban unos cuantos españoles y se mudaban de ahí y se iban a otro sitio. Eso se llama es un modelo utilizado en la guerra restauradora. Cuando Mella escribió un folleto donde habla de la guerra de guerrilla o guerra de guerrilla. Pero también lo utilizamos nosotros en abril del 65. Sí. Esos barrios de Borojol, San Antón, Villa Juana, Villa Francisca, esos barrios de ahí, de la zona colonial, le usaban la guerra de guerrilla desde los callejones a los americanos. Nosotros rompimos una columna de americanos que iba bajando el 15 y 16 de junio del 65. Ellos iban bajando por la Benito González con Duarte y José Martí. Y nosotros desde los callejones le salimos, los ranas principalmente, y le cortamos las columnas. Y ellos se devolvieron, y todo el americano que quedó desde la Benito González hasta la Avenida Mayor fue hombre que nosotros linchamos. Eso fue la guerra de guerrilla. La guerrilla. Se nos terminó el tiempo. Como siempre, nunca es suficiente. Usted va a tener que venir aquí, porque en estos días tenemos que darle cultura al pueblo. Continúe con esta programación. Televisión Nueva Isabela, Canal 50 y 1. Al desarrollo de las naciones en el ámbito empresarial, político, económico, sociocultural. Todo esto y mucho más lo expone el doctor Rafael A.